Hola chicos, en la presente guía se les va a hablar sobre el tema de la aplicación de los elementos radioactivos en diferentes áreas. Este es un tema de ciencias para octavo grado. El uso de la radioactividad y el manejo de los desechos. Básicamente es necesario destacar que el ser humano emplea diferentes isótopos radioactivos y la energía nuclear generada por ellos en diversas áreas. Entonces, en la figura uno les comento, digamos, algunos de los usos de los elementos radioactivos. Por ejemplo, en el caso de la medicina se usa mucho el yodo, igual así como el yodo, pues otros elementos. En aplicaciones industriales también, en lo que es agricultura, en ciencias farmacéuticas para la producción de medicamentos, en el seguimiento ambiental y en estudios biológicos también. E incluso, por lo menos les comentaba, en muchos estudios de medicina se utilizan algunos iones, algunas sustancias radioactivas, perdón. Estudios científicos. En el caso de los ejemplos de isótopos radioactivos, el potasio radioactivo que se utiliza para establecer la edad en formaciones geológicas, como cuando se encuentran, por ejemplo, restos humanos en un estudio arqueológico. Entonces, o así como restos humanos, restos de muchos otros animales que eran de la prehistoria y entre otros. Entonces, el isótopo carbono 14 se emplea para determinar la edad de los restos arqueológicos como momias y deformaciones rocosas. En el caso de la industria, el cesio 137 se usa en algunos medidores de humedad y de densidad y en sensores de algunos equipos. También se usa el cobalto 60 como fuente de radiación para nivelar artefactos y la inspección de soldaduras, la detección de grietas en el metal forjado o fundido, en el alumbrado de emergencia, en la datación de antigüedades y en la preservación de alimentos. También se utilizan mucho este tipo, digamos, de sustancias radioactivas en la industria. Entonces, en la figura 4 les coloco como una representación de un receptor que utiliza cobalto 60, que es parte de todo lo que se utiliza en la industria como que requiere de pues, sustancias radioactivas. En el caso del cesio 137, se utilizan algunos alimentos que se exponen a radiaciones gamma o de partículas emitidas por esta sustancia radioactiva, lo cual produce la destrucción de microorganismos y evita que el alimento se deteriore, aumentando la duración del almacenamiento del alimento. La radiación gamma del cobalto 60 permite a los científicos desarrollar granos resistentes a las enfermedades e inducir mutaciones. Las plantas saludables crecen de semillas irradiadas, por ejemplo, y se seleccionan y se propagan para obtener variedades que son básicamente como mejoradas para su uso comercial y que además también le permite pues tal vez a los agricultores pues identificar plantas que de fijo van a crecer. Entonces en la figura 6 les coloqué una representación de plantas irradiadas con cobalto 60, que básicamente lo que se busca es mejorar sus características que sean como eh, más atractivas para el consumidor y de esta forma se puedan comercializar más. En el caso de la medicina, tenemos el cobalto 60 y otros radioisótopos del sodio, del yodo y del oro que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Además, también tenemos el tecnesio 99 que se usa para la obtención de imágenes de órganos como el corazón, el hígado, en, por ejemplo, exámenes médicos como el famoso TAC que muchas veces hemos escuchado. Los trazadores de radioactivos son usados, por ejemplo, en el diagnóstico médico, que deben ser efectivos al ser aplicados en bajas concentraciones y tener una vida útil corta para no producir, digamos, daños en el paciente. Y por esto también es que se busca que no sea tan frecuente la exposición a estos sustancias radioactivas. Entonces, en el caso de la figura 7, les puse una representación de una radiografía bueno, esto mismo que les mencionaba, tipo TAC y otros exámenes que utilizan este tipo de sustancias radioactivas.
En el caso del sodio 24, en medicina se usa para inyectarse en el torrente sanguíneo como una solución salina y puede ser monitoreado para arrastrar, por ejemplo, flujo de sangre, detectar posibles constricciones u obstrucciones del sistema circulatorio. Entonces, en la figura 8 les coloqué una representación de pues un sodio 24. Simplemente es una jeringa porque pues al final de cuentas es una sustancia inyectable en el cuerpo, que de igual manera pues hay que tener mucho cuidado con la exposición a este tipo de sustancias reactivas porque pueden ser útiles en el campo de la medicina, pero también pues obviamente una exposición muy seguida y muy usual a este tipo de sustancias pues puede ser perjudicial para la salud. En el caso del yod 131, este emite una radiación cuyo uso principal es médico-terapéutico. En el caso del yodo radioactivo posterior a la tiroidectomía, que es la extracción de la tiroides, básicamente, por ejemplo, por un cáncer. Entonces, la figura 9 les puse una representación de lo que es la glándula tiroides para que se den una idea. Cuando esta glándula se extrae, entonces, pues se utiliza el yodo 131 como parte de una terapia, digamos. En el caso del tecnesio 99, se usa principalmente en procedimientos de diagnóstico de funcionamiento de órganos del cuerpo humano, por ejemplo, como marcador radioactivo, del cual depende, digamos, de un equipamiento médico que puede detectar el cuerpo humano. Entonces, en la figura 10 les puse la imagen del cuerpo humano vista desde este tipo de radiación. En el caso del radio 226 es importante mencionar que se emplea en tratamientos para curar, por ejemplo, cáncer de piel. Entonces, y otros tipos de cáncer también. Entonces, en la figura 11, el proceso de un radiofármaco en una célula cancerosa, por ejemplo. Que básicamente este tipo de fármacos se utilizan es para tratar este tipo de enfermedades como el cáncer. En el caso del fósforo 32, tenemos que emite rayos beta que se usan para diagnosticar y tratar enfermedades relacionadas con huesos y médula ósea. Entonces, en la figura 12 les pongo una representación de lo que es médula ósea, que es básicamente todo lo que vamos a encontrar como hacia el centro del hueso y donde están todas las células importantes del sistema inmune también. En el caso de la producción de energía, gracias al uso de radioisótopos, también se puede generar energía, como por ejemplo en el caso del uranio 235 y el plutonio 239, que se emplean para obtener electricidad en algunas centrales nucleares. Entonces, en la figura 13 les puse una representación del plutonio 239. O sea, este es el elemento que se utiliza en este tipo de centrales nucleares para la obtención de energía. El uranio gastado puede ser utilizado al ser sometido a un proceso químico que le permite obtener uranio y plutonio, que permite la obtención de, pues, de este tipo de sustancias. Gracias a los radioisótopos es que se pueden realizar grandes avances como lo son el caso de sondas espaciales también, y que se utilizan pilas, perdón, fabricadas con radioisótopos como plutonio 23. En el caso del control de plagas, la radioactividad es súper importante. Permite, por ejemplo, erradicar algunas plagas como el gusano barrenador. Al esterilizar a los machos de la especie por medio de rayos gamma, se provoca que la especie no se reproduzca más. Entonces, como no lo puede hacer en gran cantidad, pues disminuye el número de este tipo de insectos. En la figura 17 les coloqué una representación de lo que sería como kits de tratamiento en lo que es pues, donde se utiliza radioactividad para lo que son plagas. Y la bibliografía sería esta. Muchísimas gracias.